Vamos a continuar hablando acerca de la cultura maya. Tenemos entonces que dentro de su economía dice que es una economía basada en la agricultura, del frijol, maíz, sayote, entre otros alimentos. Estos elementos que nosotros acabamos de mencionar dentro de su alimentación no solamente se basa en economía, se basa en alimentación y se basa, ¿verdad?, también en un desarrollo cultural, porque recordemos que el Popol Vuh establece, ¿verdad?, que el hombre fue creado el último como tal de maíz. Entonces vamos a prestar atención a esto en base al cultivo. Dice como alimentos principales de la dieta maya. Actualmente se están sembrando vegetales traídos de Europa. Es el caso de la remolacha, el repollo, la arveja, entre otros. El pueblo maya es el que sostiene el país con la producción de alimentos, porque los mestizos siembran productos de exportación. Los quichés son comerciantes por excelencia, se encuentran en mercados de todos los departamentos de Guatemala, tiendas de barrio, de muchos municipios y de la ciudad capital. Comercian infinidad de objetos. Esto se puede observar en el mercado de mayor variedad que existe al sur de Mesoamérica, en San Francisco el Alto. El jueves es el mayoreo y el viernes por menudeo. Y esto es algo que de las personas que, por ejemplo, conocen San Francisco el Alto, lo que decía la vez anterior, ¿verdad? Que ellos producen a gran escala muchas situaciones, no solamente, por ejemplo, madera, cuero, telas, productos artesanales, cultivos, y ello viene en un momento determinado todo lo trabajan, vuelvo a repetir, a gran escala, se trabajan por mayoreo, como lo dice acá. Dentro de esto también yo les hacía ver la vez anterior que, por ejemplo, los pantalones de mezclilla, ellos los confeccionan acá en Guatemala o en ese lugar precisamente y luego solo se mandan a ser etiquetados a otro país, pero regularmente son los que producen esta parte. A raíz del conflicto armado interno se inició una gran migración hacia Estados Unidos. En la actualidad es el pueblo indígena mayoritario que pertenece, ¿verdad?, a una región de los Estados Unidos. El 50,000 dice de Canjoales en el sur de Florida, 10,000, 100,000 quichés, dice el grupo indígena más numeroso de Norteamérica son los de Navajo, con 100,000 personas. Ellos en su momento, por la situación, ¿verdad?, que menciona ahí claramente, recordemos que acerca del conflicto armado interno, lo que vivió la sociedad, ¿verdad?, que estaba dividida entre el ejército, la guerrilla y el pueblo, y que muchas veces estos dos bandos, pues siempre atacaron al pueblo, ¿verdad? Unos creyendo que apoyando a la guerrilla y otros al ejército, arremetieron contra el pueblo. Y en este caso, ¿verdad? La misma situación que se presenta es que encontraron pues mejor la migración para poder establecer, ¿verdad?, una situación a todo ello que se estaba atravesando. Dentro del arte, la concepción del arte de la cultura maya es muy compleja y diferente a la occidental. La relación de lo que es el arte maya antiguo presente tiene, según sea el caso, la continuidad y similitudes de estos cambios. Y ya más adelante nosotros vamos a investigar acerca del arte establecido por fechas y por épocas. La pintura maya se observa desde la antigüedad en la cerámica y actualmente se desarrollan en cuadros de bastidor y de tela, por ejemplo, en lugares como Comalapa, en los municipios que pertenecen a la orilla del lago de Atitlán. La escultura se presenta principalmente en la elaboración de cerámica en el área del Pocomam.
Donde es muy visible poder observar esta parte de la pintura es en San Juan La Laguna, San Pedro La Laguna, y tiene lugares y calles pintorescos de los cuadros de los cuales nos hacen referencia acá. Los textiles mayas son de arte debido a que se conjugan elementos como una gran habilidad de técnica y creatividad en hacer variantes estilizados a los diseños y figuras, dando como resultado piezas únicas dentro de los huipiles. Eh, de alguno de los huipiles, cada momento tiene un significado. Desconozco realmente el de todos, pero acá, por ejemplo, el de Quetzaltenango establece dos, se le llama dos rantas, tiene tres lienzos, el huipil, y el tejido que se elabora va encajado entre la flora y la fauna. Por ejemplo, se establecen pájaros, eh, árboles y algún otro elemento que pueda ser representativo, no solamente en el tejido de los lienzos del huipil, sino también en el cuello bordado que tiene con flores o con imágenes, por ejemplo, de personas o animalitos. Dentro de la ranta establece también otra simbología maya. Por ejemplo, eh, es una continuidad que se tiene en el corte y se establece como la serpiente, ¿verdad? Y esta serpiente establece el inicio de un ciclo y el final de otro. Se recuerda cuando nosotros hablamos mucho del equinoccio y los cambios que se tienen, por ejemplo, en el ciclo natural, pues ahí se establece que es el inicio. Y esta serpiente como tal, ¿verdad? Establece, por ejemplo, si algunos han observado el corte de acá de Quetzaltenango, se le llama un corte variado, es decir, un corte de tela de fondo negro con líneas blancas y la ranta de la cual estamos estableciendo. La ranta principalmente tiene dos elementos principales, que es el amarillo y el rojo. Y en la combinación volvemos a establecer de los elementos, por ejemplo, naturales. Una, la rata dijimos que es emblemática a la serpiente Gucumatz. Luego, también que el elemento principal es el amarillo y el rojo. Amarillo, recordemos que es podríamos establecerlo desde varios puntos de estudio que se establecen. Por ejemplo, el color del maíz, podríamos establecerlo del sol y también, por ejemplo, el fondo negro, que es la oscuridad. Entonces, cada elemento dentro de un traje maya establece un significado correspondiente a lo que es el origen de cada región. Sobre ello, podríamos hablar infinidades de cosas porque cada elemento que está constituido dentro del mismo lo establece. Por ejemplo, pues cada lugar tiene un traje que le hace identificar a la región original. Entonces aquí se le llama un traje ceremonial, o sea, está estipulado por el corte, por el huipil, aparte por una cinta llamada ishkap, por un huipil largo encima del traje que se le llama nimpot, y los kaites que son de cuero, y así sucesivamente, ¿verdad? Cada elemento, vuelvo a repetir, tiene un significado dentro de la cultura. Se me olvidaba también la faja, ¿verdad? Que está establecida para sujetar, por decirlo así, lo que es el corte dentro de la indumentaria como tal, que esto más adelante lo vamos a ver, pero esto es parte de ese arte que se está establecido. Antiguamente cada uno creaba sus propios diseños, pero con la innovación y la tecnología hoy en día han venido a suplir, ¿verdad? Tintas, impresiones y entre otros, estas situaciones, por lo que se ha creado una asociación que establece como tal el reconocimiento de aquellos diseños en los tejidos que tiene, por ejemplo, cada traje, para que no sean replicados solo así porque sí. Por ejemplo, ustedes han podido ver también que hoy en día se combina mucho, no el tejido, pero sí la imitación del tejido en carteras, en vestidos, en zapatos y en muchas otras
situaciones. Y por esa situación de derechos de autor es que se ha establecido el poder determinar, ¿verdad? Que hayan en este caso situaciones de restricción que pertenezcan solamente a la cultura como tal. Es importante señalar que desde esta perspectiva occidental se hace una clasificación entre el arte y la artesanía, que son totalmente dos expresiones que sí van unidas, pero que cada uno tiene una expresión, es decir, cada uno tiene un sentido. No podríamos conjugar que el arte es artesanía y la artesanía es arte, sino que en este caso los dos pertenecen a expresiones de distintos ámbitos, porque encontramos que el arte, ¿verdad? La expresión de las emociones y sentimientos representadas en pintura, en gastronomía y en otros elementos, mientras que la artesanía como tal es un factor económico que se establece a través de los elementos que contiene según el contexto donde se ubica la artesanía. En este caso, de la perspectiva maya, el arte puede manifestar elementos utilitarios que se venden es una manifestación como tal. Puede ser una ofrenda en el tiempo, esfuerzo y expresión. El arte es la continuidad que ha fortalecido fuertemente la identidad cultural maya específicamente. La literatura fue destruida a la llegada de los invasores españoles. La quemaron, la prohibieron y prohibieron el uso de la escritura a base de los grifos. Se conocen 9 códices mayas, de los cuales, ¿verdad? Ni existen aquí en Guatemala, sino están en otros lugares, porque recuerden que como vinieron a saquear todos los españoles, se lo llevaron. Y entonces esos códices, a pesar de que pertenecen al territorio mesoamericano como tal, pues definitivamente no se encuentran acá. Dice, 3 de ellos no es factible leerlos porque estaban casi desintegrados al encontrarlos en tumbas de Huachactún, Altunja y Huaytán, sitio localizado cerca de San Agustín, Acazahuatlán, en el Progreso. El otro se encontró, dice, en el mirador de Chiapas, pero la humedad lo hizo un bloque sólido, es decir, que se solidificó. Y después se establece, dice Robert Saret, la civilización maya, fondo de la cultura económica de España. Y los códices, legibles son 5 y se encuentran fuera del territorio maya, en las diversas bibliotecas del mundo. Un códice maya Dresde, Sajonia, Alemania, está uno. El códice maya, el Museo de América en Madrid, España. El códice en París, Francia. Códice maya en México. Códice maya Chihuahua en Neude, Alemania. De los cuales vuelvo a repetir, ¿verdad? Se encuentran en nuestro territorio. La tradición literaria continuó cuando Axip aprendieron la escritura española y recibieron obras como el Popol Vuh, el Chilambalán, los anales de los cachiqueles o el Memorial de Sololá, título de los señores de Totonicapán, entre otros, de los cuales fueron, miren, realmente pocos establecidos los que aún prevalecen. De ellos solamente se tiene la traducción interpretada por aquellos que aprendieron el idioma, mas no tiene como tal la esencia de lo establecido. Por eso les decía la vez anterior que no podemos confundir mucho la historia porque solo tenemos una traducción y no es lo mismo nosotros tener el idioma materno a solamente tener una traducción. Dentro de la danza hay 2 danzas mayas que se han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación dentro de la ciencia y la cultura. En este caso, UNESCO en sus siglas. El Rabinal Achí, declarado en el 2008, esta danza viene ejecutándose desde hace más de 1000 años. El baile del Paach, homenaje a la mazorca del maíz, tradición maya mam,
reconocida en diciembre en el 2013. Entre otras danzas, las más tradicionales están el palo volador, la danza de Ajkej, los venados, de Cucumats, la culebra, las guacamayas, los negritos, los animalitos, los huehuechos y el de maíz. Tenemos también, dice, el abuelo negro, la pichona, el consejo. Uno de los centros danzarios más grandes del pueblo maya es el municipio de Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz. Y podríamos sumarle muchas otras danzas establecidas, solamente que estas ya fueron también en un momento determinado reconocidas de forma regional. Les mencionaba la anterior, por ejemplo, acá, ¿verdad? Según los últimos años, pues en los siglos se establecieron algunas otras. Por ejemplo, tenemos, ¿verdad? Les decía, el baile de los compadres, alguna situación que se establezca dentro de lo que es la costumbre y la cultura, siempre perteneciente a la cultura indígena, pero ya no establecida a un porcentaje mayor de los mayas como tal, pero pertenecen siempre a este sector. Dentro de la gastronomía, la base es el maíz, considerado sagrado. La siembra del mismo se hace con ceremonias especiales. Hay infinidad de ceremonias con base al maíz. Tortillas, tamalitos blancos, pistones, hojas de huisquil con masa, tumines, tamalitos colorados, tamales de lote, tamales de carne, coyoy, tamales con camarón, el patín, tamales con pescado, chepes, tamalitos con frijol entero y asimismo atoles de maíz blanco, de maíz quebrantado, atol, dice con chocolate de lote, entre otros. Entre los recados, el pulique, el quichome, el pepián, el maíz provee los carbohidratos. Y dentro de esta alimentación, pues dijimos al inicio, ¿verdad? Maíz, frijol, ayote y todo lo que venga a representar un recado como tal. Por ejemplo, tenemos el recado verde, que es el jucón, el pepián, el estofado, el quichón, el mole, entre otros. La obtención de la proteína es a través del frijol. Hay un fuerte consumo de frijol blanco y colorado, un alto consumo de pepita de ayote, la cual acompaña una fruta y recados. Y la pepita de ayote es lo que nosotros le llamamos pepitoria. Entonces, todos estos elementos derivan unos de otros y están conjugados dentro de la alimentación o la dieta establecida para los mayas. Tenemos, dice, tiene un alto valor proteico, manías, habas y otras vitaminas y minerales que se obtienen de frutas propias de las que nosotros hemos mencionado. Por ejemplo, la vez anterior mencionaba que por los microclimas que se establecen dentro del país vamos a encontrar la producción de diversos frutos de temporadas y también de climas. Por ejemplo, tenemos que en la zona calurosa, ¿verdad? Encontramos papaya, lo que es la piña, el plátano, el banano, la sandía, el melón, los cocos, mientras que en las áreas frías, ¿verdad? Existen otros frutos como la manzana, la pera, el durazno, entre otros elementos. La indumentaria dice que es un legado milenario y ancestral de la cultura maya, existiendo numerosas pruebas arqueológicas, lingüísticas y textuales que demuestran la continuidad de los aspectos referentes a la indumentaria maya. Materiales primos, tecnología, instrumentos de trabajo, técnicas de elaboración y diseños o simbología. Se recuerdan que yo les decía, ¿verdad? Anteriormente que todo lo que pertenezca como símbolo dentro de un tejido corresponde a la naturaleza y a otros elementos que pertenecen
a los mayas tal cual. Dentro de los, por ejemplo, elementos que se tienen, yo no sé si alguno, por ejemplo, decía, ¿verdad? O escuchó más de alguna vez que los mayas utilizaban solamente un taparrabo. Eso es mentira. Conforme fueron avanzando y expandiéndose en territorio, pues aquí en Quetzaltenango ya se imaginan que alguien utilizara solamente en este área, ¿verdad? Un taparrabo, era ilógico. Entonces, solamente que cada uno, según su situación económica, era como lo venía y lo desarrollaba. Y por eso es que se establece que existen evidencias de que sí pertenecía a lo que hoy en día todavía se reproduce y se presenta como parte de lo que es en un momento determinado corresponde, por ejemplo, a la indumentaria. Si nosotros recordamos también, por ejemplo, por parte de la historia, a la indumentaria de los españoles en las mujeres, pues ellas venían con faldas largas, ¿verdad? Y faldones, debajo de los vestidos. Hoy en día nosotros todavía seguimos con esas ideologías establecidas, pero en representación a la indumentaria maya como tal. La materia prima que se utilizaba en la elaboración de los textiles mayas es el algodón. Ese es el principal elemento hasta hoy en día. En la actualidad, el algodón y los hilos son los materiales que nosotros podemos utilizar en la fabricación de estos tejidos. Se ha involucrado lo que es la tecnología textil en lo que son algunos elementos, por ejemplo, de los diseños mayas. Dice utilizada para expandir el algodón, el uso para hilar, el devanador para hacer hilos de diferente grosor y un urdidor para hacer o ordenar los hilos en una timbre. Bueno, ¿qué pasa con todos estos instrumentos? Antiguamente, cada elemento era desarrollado en madera y servía para poder establecer lo que acabo de mencionar. Solamente que hoy con la tecnología, pues ya estos elementos de madera ya muy rudimentarios ya no se utilizan, sino la tecnología ha creado maquinarias para poder elaborar todo lo que nosotros hemos mencionado. El telar maya da la posibilidad de crear numerosos diseños. La tejedora crea un mapa mental en que permite la creación a partir de cuentas, de cálculos matemáticos, los diseños, su simbología, plasman la cosmovisión maya a través de los bocetos geométricos y la naturaleza a través de las figuras de plantas, animales y que sean propios del territorio. Lo que yo les comentaba, ¿verdad? Por ejemplo, quien ha tenido la oportunidad de ver un telar de cintura, pues establece, ¿verdad? Que tiene todos los hilos y de los hilos se van contando y según la figura que se necesite desarrollar es como se va formando. Existe un traje femenino y un traje masculino. Sin embargo, la mayoría de los municipios en el femenino es el que más ha aperturado, mientras que en el masculino, pues esas piezas han sido ya reemplazadas por los trajes occidentales que nosotros conocemos, ¿verdad? Que es una camisa, un saco, un pantalón de vestir y en algunos todavía un elemento como el sombrero. Son muy pocos los lugares que prevalecen su registro dentro de la indumentaria. Por ejemplo, en Nahualá hemos podido observar, ¿verdad?, que utilizan una camisa de tela, de manta, con un tejido específico y una franela, ¿verdad?, o chamarra, o una especie de cobija o tela gruesa que es sujetada, ¿verdad?, con una cinta roja. En el área de Sololá también se establece una camisa de tela típica con cuadros en colores, un pantalón corto y el pantalón corto específicamente, ¿verdad? Lo vamos a encontrar porque ellos trabajan en el área de pesca. Entonces todo esto tiene que ir, o sea, se va asociando según la región de cómo nosotros lo podemos ir observando.
Los trajes mayas son, al igual que en la mayoría de culturas del mundo, distintivos de un lugar. Existe de uso diario, de fiestas, más elaborados y ceremoniales, en el caso de la indumentaria femenina maya. El denominador común es el uso de un huipil o un huipil largo y una cinta ceremonial, lo que yo les mencionaba al inicio, ¿verdad? O sea, hay un traje para todos los días y un traje de gala, llamémoslo así. Debe de tenerse presente el traje maya, que ha tenido algunas variantes a lo largo del tiempo debido a la propia dinámica cultural, la influencia de alguna cultura española como tal durante la colonización en los últimos años. Aparte de ello, la misma industrialización, los cambios que se han establecido, todos los diseños, ¿verdad? Que en un momento determinado puede trabajarlo una máquina a una mano, ¿verdad? Artesana. Dentro de la espiritualidad, las ceremonias en la cultura maya son realizadas en función a cambios y ciclos. Ya habíamos hablado del calendario Cholquí, 250, que tiene un momento determinado, dijimos, ¿verdad? 13 meses de 20 días, que da una exactitud, que cada día tiene un nahual. Este fenómeno, como se establece dentro del mismo, también dice que el calendario viene y representa, por ejemplo, el verano y la primavera. Adicionales se hacen ceremonias para la bendición de semillas o bien para la cosecha. Para adentrarnos a todo lo que corresponde a la cultura maya, es importante tomar en cuenta todos los aspectos que vienen y se suman al mismo. Por ejemplo, yo no sé si alguien ha notado la luna en algún momento y ustedes han visto que la luna tiene, les preguntaba yo en la clase anterior qué veían en la luna, qué figura, ¿verdad? Claro, está desde aquí, ¿verdad? De una vista común y panorámica que todos tenemos en una noche. Algunos me decían, por ejemplo, que veían a una persona, otros que veían como la figura de una mancha. Hay estudios que establecen que dice que se puede observar la figura de un conejo. Y en este caso, según la posición que establezca este conejo del cual estamos hablando nosotros, viene y representa la forma, el tiempo en que se va a cultivar. Entonces, vean cómo ellos tenían establecido todas estas situaciones. Dice la persona encargada de la espiritualidad maya, que es el aquí, que es el contador de los días, la etimología del término aj, que es un prefijo de oficio, y Kij, que es el sol, aplica entonces al calendario maya para ayudar a las personas de la comunidad en general para superar problemas y sanarlos. ¿Por qué dije, vamos a entablar esta parte? Porque se recuerdan que según el náhuatl en el que nació, es como vamos a encontrar esa situación destinada para cada uno de los hombres o mujeres como tal. Se recomienda, dice, para conocer algo sobre los mayas, pues adentrar un poquito más, ¿verdad? A libros, a folletos, a documentos más enfocados a un estudio específicamente, dice lo que es la paráfrasis de Popol Vuh, versión de Humberto Acabal del 2016. La tradición y modernidad es lectura sobre la cultura maya actual. Podríamos también mencionar la colección de libros de la Casa de Estudio de los Pueblos del Lago de Atitlán. Entre, dice, las masacres del Rabinal, la civilización maya y muchos otros estudios que nosotros podemos encontrar con respecto a ellos. Son infinidades de libros que nosotros podemos encontrar sobre ellos, no solamente basados en un área en específico, sino cómo tuvo su inicio, su desarrollo y en un momento determinado hasta el final de lo que corresponde al ciclo de la civilización maya como tal. ¿Dudas al respecto con el tema? No, señor, de mi parte. Muy bien.